el contrato de trabajo, a, a, a la suspensión del contrato de trabajo y a la conclusión o combinación del contrato de trabajo. Vamos a tocar también el tema de las vacaciones, pero vamos analizando, siguiente diapositiva, por favor, vamos analizando los temas. Como ustedes saben, el trabajo humano es un trabajo que viene pues, de épocas inmemoriales, sin embargo, recién se reguló a mediados del siglo XIX, y esta regulación no vino como consecuencia de, no vino como consecuencia de la preocupación que podían tener los gobernantes por el tratamiento a los trabajadores, sino como consecuencia de un acuerdo comercial. Resulta que a mediados del siglo XIX, tanto Prusia como la actual Alemania, tanto Prusia como el Imperio Austrohúngaro, tenían algunas diferencias en cuanto al tratamiento de los trabajadores. Les explico. Resultaba que en uno de estos imperios, la jornada de trabajo eran de 6 días, mientras que en otro de los imperios era de 5 días. Entonces, como ustedes ven, ustedes pueden decir, oye, pero ¿qué diferencia hay entre 6 días o 5 días? Pues bien, la diferencia fundamental en que sean 6 días o 5 días es el costo de la producción. No es lo mismo un producto elaborado en jornadas de 40 horas a la semana que un producto elaborado en jornadas de 48 horas a la semana. Bueno, no estamos hablando ni siquiera de horas, estamos hablando de días, pero vamos a ponerlo en circunstancias actuales, a 48 horas a la semana. Entonces, si es que una planta en Alemania trabajaba 5 días a la semana y producía correas, la planta que estaba cruzando la frontera en Austria, que trabajaba 6 días a la semana y también producía correas, evidentemente tenía una producción mayor a la semana, probablemente con un salario igual en ambos lados de la frontera, y resultaba más barata la producción de un país que tenía más jornada de trabajo en comparación con otro país que tenía menos jornada de trabajo. Entonces, para evitar estos conflictos comerciales, en 1866 se ponen de acuerdo la Confederación Germánica con el Imperio Austrohúngaro y firman este tratado comercial, no laboral, donde determinan cuántos días a la semana deberían trabajar los trabajadores en ambos lados de la frontera. Ese es el primer atisbo de derecho de trabajo, el surgimiento, la designación de cuántos días a la semana deben trabajar las empresas, no porque se preocupe por el trabajador, como les digo, sino porque se preocupan que la producción de un país no sea más barata que la producción de otro país. Nosotros lo vivimos hoy día. Un producto elaborado en el mercado nacional como una prenda de vestir es más cara si es elaborado en el Perú que si es elaborado en China. Entonces, lo que hicieron estos países en el siglo XIX fue llegar a un acuerdo de modo tal que ninguno de los dos haya una competencia desleal con respecto al otro. Y lo vivimos ahora, como les decía. Siguiente diapositiva, por favor. Aló. Siguiente diapositiva, fueron tan amables. Sí. Luego, quienes están presentes o son abogados, somos abogados o estudiantes de Derecho. Entonces, ¿cuándo se comienza a sistematizar? ¿Cuándo se comienza a poner por escrito normas laborales propiamente dichas? La primera es la Constitución Mexicana de 1917, surgida después de la Revolución Mexicana, y la segunda, el Tratado de Versalles, que da fin a la Primera Guerra Mundial. Entonces, evidentemente, la Primera Guerra Mundial fue una guerra que tuvo como inicio las relaciones comerciales y el expansionismo alemán y de los mercados de los productos alemanes. Entonces, para evitar que haya problemas hacia adelante y por temas relacionados con el comercio y además el surgimiento ya de la Unión Soviética, comenzaba la Revolución Soviética,
En el Tratado de Versalles hay un capítulo especial sobre derecho del trabajo y que funda la Organización Internacional del Trabajo como un anexo de la Unión de Naciones, actual Naciones Unidas. Entonces, estos son los primeros dos puntos donde se sistematiza el derecho del trabajo. Siguiente diapositiva, por favor. Como les mencionaba, el derecho del trabajo o el trabajo humano, y ustedes lo pueden ver en la diapositiva, el trabajo humano es antiquísimo, es incluso anterior a la sociedad, anterior a todos los conceptos que conocemos hoy como Estado. Viene incluso desde la prehistoria, estamos hablando de trabajo humano. Como ves ustedes, el derecho de trabajo y el trabajo humano están muy vinculados, pero no todo trabajo humano es parte del derecho de trabajo, por si acaso. Veamos en la diapositiva, ustedes lo tienen ahí a la vista, que el trabajo humano se puede dividir entre productivo y no productivo. ¿Qué es lo que le interesa al derecho del trabajo? El trabajo productivo. ¿Por qué? Porque puede haber trabajo recreativo. Por ejemplo, un hobby, alguien se pone a pintar o escribir una novela o poemas para sí, que no, sin ánimo de lucro, es un trabajo humano no productivo. Eso no le interesa al derecho de trabajo. Lo que le interesa al derecho de trabajo es el trabajo productivo. Y además le interesa el trabajo productivo que sea por cuenta ajena, no por cuenta propia. Porque si yo, como eventualmente lo hago, me pongo a reparar mi casa, me pongo a pintar, me pongo, no sé, a darle mantenimiento a mi computadora, es como un trabajo por cuenta propia, para beneficio propio. Lo que le interesa al derecho del trabajo es el trabajo productivo y por cuenta ajena, donde otra persona es el beneficiario de ese trabajo. Pero el trabajo por cuenta ajena puede tener a la vez dos áreas. Puede ser forzoso o libre. El trabajo forzoso está fuera del derecho del trabajo, es más, está proscrito dentro del derecho del trabajo. Entonces, este trabajo libre tiene que además ser subordinado, no puede ser autónomo. Porque si fuese autónomo, sería una locación de servicios, ¿verdad? Entonces, al derecho del trabajo le importa el trabajo humano, productivo, por cuenta ajena, libre y subordinado. Eso es el derecho del trabajo o derecho laboral. Siguiente diapositiva, por favor. Actualmente, los campos del derecho del trabajo son básicamente tres. El derecho individual del trabajo, el derecho colectivo del trabajo y el derecho procesal del trabajo. El individual del trabajo regula lo que vamos a ver hoy día. El contrato de trabajo, la forma de suspensión del contrato de trabajo y la extinción del contrato de trabajo. El derecho colectivo de trabajo regula las relaciones que existen entre los colectivos o los sindicatos, organizaciones sindicales, por un lado, y los empleadores por el otro. Por si acaso pueden existir sindicatos de empleadores también, no solamente sindicatos de trabajadores. Por ejemplo, por un lado, cuando negocia construcción civil, por un lado negocia el sindicato de trabajadores de construcción civil, que es un sindicato de rama, y por el otro lado no negocian las empresas, negocia la Cámara Peruana de la Construcción, que básicamente es un sindicato. Y el derecho procesal del trabajo es lo que lleva a que los trabajadores puedan reclamar sus beneficios, sus derechos, ante la autoridad judicial correspondiente. Como ustedes comprenderán, no todos los empleadores cumplen con los mecanismos y las responsabilidades que tienen y obligan a los trabajadores a reclamar en vía administrativa a través de SUNAFIL o en vía judicial ante los juzgados de trabajo. Cuando se va a los juzgados de trabajo, estamos hablando del derecho procesal del trabajo. Siguiente diapositiva, si fueran tan amables. Entonces, vamos a ver cuáles son los conceptos, los elementos y las características del contrato de trabajo. No sé si tienen alguna consulta hasta aquí, por favor. Me gustaría que fuese interactivo más que una explicación de diapositivas. ¿No tienen alguna consulta hasta acá? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ha quedado claro qué es lo que es el derecho del trabajo, trabajo humano, productivo, cuenta ajena, libre y subordinado? ¿Ha quedado claro eso? Me gustaría que participen.
Si alguno de los participantes desea hacer alguna pregunta, puede encender su micrófono o también hacerlo por el chat. Buenas tardes. Hasta el momento ninguna consulta, doctor. Está claro para mí. Ya. Espero que todos tengan el mismo concepto y, como les decía, en cualquier momento interrumpan, por favor, esto tiene que ser muy interactivo. Más adelante probablemente ustedes puedan aportar casuística o contar algunos casos y entre todos podemos encontrar algún tipo de comentarios para poder resolver las controversias que se podían plantear. Entonces, ¿qué es el contrato de trabajo? Lo primero que tenemos que ver o tener presente es que el contrato de trabajo es un contrato realidad. Es un contrato que prima sobre lo que digan los papeles. O sea, los documentos pueden decirte que es una locación de servicios, pero la realidad te dice que eso puede ser o es un contrato de trabajo. Cuando veamos las características, vamos o los elementos del contrato de trabajo, vamos a identificar cuáles son estos 3 elementos sustanciales para la existencia del contrato de trabajo. Bueno, Guillermo Cabanelas dice que el contrato es aquel que tiene por objeto la prestación continuada de servicios privados y con carácter económico, por el cual una de las partes da una remuneración o recompensa a cambio de disfrutar o de servirse bajo su dependencia o dirección de la actividad profesional de otro. Bueno, Cabanelas era un laboralista, por si acaso, ¿no? Mientras que Alonso Lea, Cabanelas, si no me equivoco, era argentino, Alonso Lea es español. Alonso Lea nos dice, es el que liga al trabajador que voluntariamente presta sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica, denominada empleador o empresario. Pues bien, vamos a ver, este segundo concepto de contrato de trabajo se acerca más a lo que hemos estado viendo en nuestro esquema de trabajo humano productivo por cuenta ajena, libre y subordinado. Pues bien, volvamos de nuevo al contrato de trabajo. Existen muchas, y lo vamos a conversar en ese momento. Existen muchas formas o muchas simulaciones por las cuales los empleadores pretenden que un contrato que no es de trabajo se convierta, perdón, un contrato que es de trabajo se convierta en uno que no es de trabajo. El más común es la famosa locación de servicios. Ustedes, a ver, ¿conocen algún ejemplo de locación de servicios que podamos analizar? Los escucho. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, tengo un caso que se podría decir encajaría en la explicación que usted está haciendo respecto a la desnaturalización de los contratos de locación de servicios. Hay una experiencia que tengo de un patrocinado que prestaba servicios como guardián en los locales de una entidad municipal. El señor prestaba servicio durante 3 años, perdón. Luego fue despedido de su trabajo, aduciendo a la entidad de falta de presupuesto. Entonces, lo que corresponde ahí es una desnaturalización de contrato. Pero, ¿qué pasa? Si bien es cierto, conocemos que los elementos del contrato de trabajo, que es la prestación personal, la subordinación y la remuneración, los problemas que yo he identificado en los pronunciamientos, en la sentencia de los jueces laborales, aquí en la provincia de Barranca, donde yo litigo, es que le ponen bastante énfasis al tema de la subordinación. Y para declarar infundada demandas, aducen de que no se acredita ese elemento del contrato de trabajo que es la subordinación. O sea, no es suficiente los informes de conformidad de labores, no es suficiente los informes que presentan a sus jefes inmediatos
dado cuenta que nosotros, los abogados, siempre precisamos de que son rasgos de laboralidad. Esos informes para nosotros significa una subordinación, que ese trabajador tiene un jefe inmediato, un jefe superior. Esa es la problemática que yo encuentro y que en sí no permite que esos contratos de locación de servicios sean desnaturalizados para que se considere que entre esa persona y las entidades municipales, en la realidad de los hechos, existe un contrato de trabajo. Eso es lo que yo más o menos puedo identificar en la experiencia laboral, doctor. Correcto. Entonces, me acaba de dar paso usted para el famoso precedente del Tribunal Constitucional que impide que las personas puedan ser repuestas en el sector público a efectos si que no han ingresado por concurso. Pues bien, vamos por partes. Primero, tenemos que, en el caso planteado por el doctor, tenemos que tener presente lo siguiente. Estamos frente a un caso de una persona que presta servicios de vigilancia. Entonces, dentro de lo que se puede conocer de estos servicios de vigilancia, podríamos, de ser el caso, asimilarlo a un servicio de serenazgo. Ya la Corte Suprema en múltiples veces, incluso el Tribunal Constitucional, han dicho que los serenazgos tienen que estar en régimen laboral de actividad privada. Entonces, lo que tenemos que analizar acá, aparte de los elementos de la relación laboral que ya estamos conversando, que hoy ha mencionado el doctor, es el tema de la probanza. Pues bien, si bien el tema de la probanza es un tema que los juzgados lo definen de distinta manera, unos piden más medios de prueba que otros, o que se acredite de manera fehaciente más que otros, incluso en contra de lo que dice la Ley Procesal del Trabajo. Tenemos que tener los elementos de convicción suficientes, los elementos de prueba suficientes, para que esa demanda en segunda instancia, ya que el juez no la ha admitido, pueda tener una sentencia fundada. Ahora, ¿qué elementos en este caso específico que plantea el doctor? Primero, si es una persona que tiene una labor nocturna en un local del municipio, y que además me dice el doctor que son varios locales del municipio, entonces él solo no se decide a qué local ir. O sea, él agarra y va al municipio, al depósito municipal, al local de serenazgo. Eso responde a indicaciones propias de las órdenes impartidas por el superior jerárquico. ¿Quién es el superior jerárquico? Me podrá decir el juez de esa causa. Bueno, la persona que le da la conformidad. Y me va a decir, pero la persona que le da la conformidad no trabaja junto con él. No es necesario que trabaje junto con él. No es necesario que trabaje junto con él, porque ese personal de dirección o ese representante del empleador puede haber puesto a otra persona para que supervise el día a día de la labor desempeñada. Entonces, evidentemente, esta persona que con locación de servicios presta servicios de vigilancia y que además es rotado a diversos locales y que probablemente tenga un uniforme del municipio, o que tal vez haya podido demostrar con los cuadernos de ingresos y salidas que tienen las empresas que hacen servicio de vigilancia a las entidades públicas, evidentemente estamos frente a un contrato de trabajo, no estamos frente a un contrato de locación de servicios. Ocurre sí que muchas veces los juzgados tratan de colgarse del precedente Huatuco para descartar las reposiciones en materia pública. El precedente Huatuco, que dicho sea paso, la Corte Suprema y
y los plenos jurisdiccionales se los han traído abajo por múltiples razones. Además, el presidente Huátuco tiene su génesis es distinto a lo que plantea. Les explico. Si no mal recuerdo, en el año 2014, déjeme verificar un momentito acá. Déjeme revisar. Ya. No me acuerdo si es el año 2014 o 2013. Ya, en el año 2013 o 2014, no recuerdo bien el año, accede el actual Tribunal Constitucional. Los 6 magistrados que están con el periodo vencido accedieron en el año 2013-2014. Lo primero que hicieron los señores magistrados fue despedir a 20 asesores jurisdiccionales que tenían muchos años en el Tribunal Constitucional. Y como ellos mismos no podían sacar una sentencia para impedir que regresen estos servidores, sacaron el presidente de Huátuco. Y en el presidente de Huátuco decían cuándo regresas y cuándo no regresas. Básicamente te dicen, regresas cuando hayas entrado por concurso público y que además la plaza esté presupuestada, esté considerada como permanente y esté debidamente presupuestada. Entonces, como ven ahí, ellos despiden a los asesores jurisdiccionales que tenían años, algunos más de 10 años o 15 años en el Tribunal Constitucional, y para efectos que no regresen sacan el presidente de Huátuco. ¿Por qué? Porque como es conocido en la administración pública, antes del presidente de Huátuco, los trabajadores comenzaban con locación de servicios, que era un servicio bajo el contrato de servicios no personales. Posteriormente les sacaban contratos temporales, hasta que vencidos los 5 años ya les sacaban los contratos a plazo indeterminado. Pues bien, eso fue el sentido del presidente de Huátuco, que es lo que no dice el presidente de Huátuco. Ustedes van a decir, ¿cómo sabe eso? Porque yo fui abogado de un grupo de los despedidos. Entonces, incluso se publicó en una página legal llamada La Ley. Ustedes pueden buscarse. Yo publiqué un par de artículos sobre el caso de estos servidores. Entonces tenemos que este presidente en la práctica impide o trata de impedir que los servidores vuelvan a ingresar a la entidad. Y esto, digamos, no solamente es del Tribunal Constitucional, porque después, mediante el decreto de urgencia 016, si no me equivoco, el decreto de urgencia 016 del 2019, el gobierno del señor Vizcarra normativizó el expediente Huátuco. O sea, lo que dijo Huátuco lo pongo en un decreto de urgencia para que nadie pueda regresar. No recuerdo si es el 016, me parece que es el 016. Para que los trabajadores no puedan regresar. Y estos decretos de urgencia, bueno, ahora están en el ojo de la tormenta, básicamente por el tema el tema agrario, que si Dios nos permite, al final vamos a hablar un poquito del tema agrario, y están siendo pues cuestionados. Me parece que este 016 ya ha sido incluso derogado en esa parte. Esperemos pues que esto se mejore rápido pronto. Ahora, no sé si tienen alguna otra consulta antes de seguir continuando. ¿Alguna otra consulta, algún otro caso? Bueno, sigamos. Por favor, el siguiente, ¿ya estamos en la siguiente diapositiva? ¿Sí? La anterior, por favor, la anterior. Ah, ya. Ya, entonces, esta sí ya la hablamos, Alonso Lea. La siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos cuáles son los principales elementos del contrato de trabajo. Son 3, acá han puesto 2. Han puesto,
Aquí se ha puesto dos, en realidad son tres. Primero, la prestación personal del servicio. Claro, existía contrato de trabajo cuando haya prestación personal de servicio. ¿Qué quiere decir esto? No va a existir contrato de trabajo si te contratan a ti y tú delegas en 2 o 3 personas la realización de ese servicio. Contrato un pintor para que haga mantenimiento de la planta, o una persona para que haga mantenimiento de una planta, y esta persona contrata a 3, 4 o 5 personas para que lo ayude, no va a haber contrato de trabajo, es un contrato de intermediación, un contrato de outsourcing, como quieran llamarlo, pero no es un contrato de trabajo. La dependencia o subordinación. Ojo, la dependencia o subordinación puede ser tanto de la empresa a la cual trabajas o de la empresa usuaria, en los casos de los servicios y los tercerizadores. ¿Ah? Y la remuneración, que no está puesta en la diapositiva, la remuneración. Tal es así que la Ley Procesal del Trabajo señala que en todo, antes señalaba prestación personal de servicio y remuneración o retribución económica, se presume contrato de trabajo. Hoy día nos dice toda relación de dependencia, ¿no? O de prestación de servicios con contraprestación económica es un contrato de trabajo. Eso dice la ley procesal de trabajo y, claro, señala admite prueba en contrario. Los elementos accesorios, la exclusividad, la prestación en un espacio determinado, que ya la historia nos ha contado que puede ser trabajo remoto, o sea que ya el empleador no necesita entregar un espacio para que la persona labore, simplemente puede decirle vas a trabajar desde tu casa, y en este caso habría que analizar si es que el empleador brinda los servicios informáticos, llámese el Internet, o asume el costo del Internet, otorga la computadora para que pueda acceder al trabajo o no. O sea, eso también habría que ver. Por ejemplo, a usted lo contratan para que haga demandas, pero como estamos en trabajo remoto, usted va a laborar desde su casa. Y bueno, no te preocupes, ¿sabes qué? El estudio te va a pagar el Internet y te va a mandar la computadora. ¿Ya? Y además te vamos a dar un correo electrónico. Entonces, digamos que ya estamos dentro, algunos elementos que pueden decir que estamos frente a un contrato de trabajo. Son elementos accesorios, pero son. Es más, la Corte Suprema los indica como elementos, como rasgos de laboralidad. Entonces, señores, los elementos principales, prestación personal de servicio, la dependencia o la subordinación y la remuneración. Son los elementos, se presentan estos tres elementos indiscutiblemente, llámese como llámese el contrato que ha firmado, estamos frente a un contrato de trabajo, no frente a un contrato de locación de servicios. Esto lo explicaba una amiga en la época de universidad, cuando estudiábamos, una amiga que ahora es abogada fuera del Perú, decía, bueno, más claramente, si parece pato, camina como pato, dice cuá, es un pato, es lo mismo. El contrato de trabajo, si hay prestación personal de servicio, subordinación por si acaso se refiere al poder de dirección, y retribución económica es un contrato de trabajo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, las características. Es un contrato consensual. Recuerden, lo primero nuestras primeras diapositivas que decía el derecho de trabajo, ve el trabajo libre y voluntario. Claro, consensual, porque si a mí me obligan, si no hay consenso y me obligan, no estamos frente a un contrato de trabajo, estamos frente a un contrato de esclavitud. Oneroso, claro, me tienen que pagar. Sinalagmático, prestaciones recíprocas. Yo, trabajador, pongo puesta a mi servicio, mi fuerza laboral en beneficio del empleador, y este empleador me reporta a mí un ingreso diario que me pueden pagar a la semana, a la quincena o al mes. Pero es un sinalagmático que no está al mismo nivel, por si acaso. Eso siempre hay que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque como ustedes acaban de escuchar, el trabajador pone su fuerza laboral durante 7 días, 15 días o 30 días, y vencido este plazo, recién va a poder cobrar su remuneración. Entonces, digamos en la práctica, o sea, yo trabajo,
¿Y qué pasa si cuando me tienen que pagar no me pagan? Tengo que acudir a la Autoridad Administrativa de Trabajo o al Poder Judicial. Por eso que estamos frente a un contrato sinalagmático, pero que donde las partes no están al mismo nivel. Y eso es lo que justifica la defensa y la protección constitucional del derecho de trabajo. O sea, no se trata, en un contrato civil, tú entregas un bien y te pagan, ¿verdad? Es bien contra pago. Es que puede ser además inmediato, o puede ser primero el pago y después la entrega del bien. En un contrato de trabajo, primero pones tu trabajo y después te pagan. Estamos en, además, otra característica del contrato de trabajo que es de trato sucesivo, es de día a día. Todos los días el contrato se vuelve a ejecutar, todos los días, todos los días. En un contrato civil, a veces la ejecución es en un único y exclusivo momento, como el contrato de compra-venta. Una vez que está la obligación de transferir, y se ha pactado el precio por esa obligación de transferir, ya se realizó la compra-venta. En el contrato de trabajo no existe eso. Es de tracto sucesivo. Se renueva día a día, día a día, día a día. Personal. Como les decía, el contrato de trabajo no puede ser delegado. El contrato de trabajo tiene que ser realizado por el propio trabajador y eventualmente puede ser ayudado por sus familiares directos a realizar el servicio. Eventualmente, no es la regla general, pero la ley lo permite. Y lo más claro, este es un trabajo donde es por cuenta ajena. O sea, yo tengo que realizar el servicio conforme las indicaciones del empleador o del representante del empleador, porque tengan por seguro que ninguno de los cajeros del banco de crédito conoce o recibe órdenes directas del señor Romero, sino de su jefe, que es un representante del empleador. Ninguno de los trabajadores de cualquier empresa grande, de cualquier agroindustria, ya que están de moda los reclamos de la industria o están en el momento, probablemente conozca quién es el dueño de la empresa y qué directivas dé, pero sí conoce que hay una persona que en representación de la empresa les dice cuál es la jornada de trabajo, cuál es el régimen laboral, cuál es el pago, y que además les dice cómo hacer las cosas. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. O sea, la ausencia de conexión directa con el dueño, propietario, jefe de la empresa, el gerente general, el CEO, como lo quieran llamar, el director ejecutivo, con el trabajador, no quita de que no haya subordinación, porque la subordinación la puede ejercer de manera directa el empleador, si es persona natural, o los representantes del empleador, si es persona jurídica, sin necesidad de que ese representante sea la máxima autoridad con respecto a la entidad o a la empresa. En buena cuenta, el señor Wong, para hablar de un supermercado aquí en Lima, el señor Wong no está en todos los supermercados supervisando qué hacen las cajeras o cajeros, pero sí hay una persona, un jefe de cajeros, que supervisa en nombre de la empresa qué es lo que están haciendo estas personas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, vamos a hablar, en este punto nos toca hablar de jornada laboral, vacaciones en el sector privado, suspensión y extinción del contrato de trabajo. Vamos a comenzar primero por la extinción del contrato de trabajo, que es lo primordial que hay en este punto. Y les comentaré algunos casos prácticos para ver el tema. Veamos, de acuerdo a la diapositiva que tienen ustedes al frente, tenemos que la extinción del contrato de trabajo se regula en el artículo 16 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Y las causas de extinción del contrato de trabajo son el fallecimiento del trabajador o del empleador si es persona natural. Claro, es evidente que si el trabajador fallece, no se puede seguir ejecutando el contrato de trabajo. Pero ¿qué pasa si el empleador es el que fallece? A ver, la ley se pone en este tema, en este supuesto, y establece un plazo perentorio, por ejemplo, el dueño de la bodega, que siempre ha trabajado como persona natural, o el dueño de la empresa de transportes, que siempre ha trabajado como persona natural, bueno, en ese ramo cada vez menos, ya, fallece, la ley ha establecido un plazo, si no me equivoco, de 60 días, no lo tengo en la cabeza,
de 60 días para que los herederos señalen si van a continuar con el negocio o si lo van a dar por concluido. De darlo por concluido tendrán que pagarles los beneficios sociales que les corresponde a los trabajadores. Pero es una causa justa de extinción del contrato de trabajo. Ahí no hay despido arbitrario, por si acaso. La renuncia o retiro voluntario del trabajador es evidente. A nadie se le puede obligar a seguir trabajando si no quiere trabajar. Ahora, aquí hay un tema que colisiona con la Constitución. O sea, no, está proscrito el trabajo forzoso en la Constitución. En los convenios de la OIT también está proscrito el trabajo forzoso. Sin embargo, cuando uno quiere hacer una renuncia, le dicen tienen que hacerlo con 30 días de anticipación. Claro, aparentemente está contrario a la Constitución, pero ¿por qué tiene que ser con 30 días de anticipación? Para que el empleador pueda buscar el reemplazo. Aquí está la colisión entre lo que le digo, la necesidad de la continuidad del negocio o de la empresa frente a el derecho del trabajador a no ser obligado a trabajar en contra de su voluntad. La ley ha optado por la empresa. Es discutible, pero la ley ha optado por la empresa. Ahora, como causal se da extinción del contrato de trabajo, la terminación de la obra o servicio, el cumplimiento de la condición resolutoria, el vencimiento de plazo de los contratos legalmente celebrados bajo modalidad. Vamos a analizar uno por uno. La terminación de obra por servicio. Doctores, ¿ustedes saben después de cuántos años se naturaliza un contrato? ¿Quién me puede contestar, por favor? Necesito que participen también. Doctores. 3 meses, doctor. No, superados los 3 meses se supera el periodo de prueba. Pero de naturalización del contrato, ¿alguien lo tiene, por favor? En el chat, doctor, puede revisarlo. En el chat también está respondiendo. Si me puedes ayudar, porque estoy con la cámara del celular y prefiero Bien, no hacer ningún la movimiento. doctora Rosalín menciona que son 5 años. Ya, claro, la regla general, 5 años, ¿verdad? El doctor Víctor Alejandro menciona que entre 5 o 8 años para contrato de obra. Ya. ¿Y de dónde salió el doctor de los 8 años? Por favor, ¿me puede ayudar? ¿Se podría encender su micrófono? El doctor Víctor Alejandro. Bueno, vamos a contestar un poquito. Resulta lo siguiente. De acuerdo al artículo 77 de la LPCL, los contratos se naturalizan cuando son modales, cuando la suma de los plazos superan los 5 años. ¿Correcto? La Corte Suprema ha tenido una interpretación distinta para los contratos de servicio o contrato de obra, en donde dice, en un caso ha dicho que son 8 años, en otro caso ha dicho que son 10 años y en otro hasta 15 años, cuando se cumple la obra o el servicio contratado. Y en el caso específico, señala que un contrato que tiene como objeto la construcción de un puente puede durar tanto como cuanto demore en entregarse el puente. El puente se demoró 8 años y 8 años dura el contrato. Eso es en cuanto al contrato de obra o servicio específico. Luego tenemos el cumplimiento de la condición resolutoria. Aquí vamos al derecho civil, artículo 1430 del Código Civil. Condición resolutoria expresa. A ver, póngame un ejemplo de condición resolutoria expresa. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? A ver, doctores.
seamos, a ver, creativos, vamos por partes. ¿Los ministros tienen contrato de trabajo o no tienen contrato de trabajo? ¿Los gerentes municipales, los gerentes de empresas, tienen contrato de trabajo? El doctor José Chirinos Domínguez menciona que no. Ya. A ver, veamos. ¿Cuál podría ser la condición resolutoria expresa? ¿Cuál podría ser una condición resolutoria válida? Yo contrato a una persona, yo estudio de abogados, como parte del estudio de abogados, contratamos a una persona para que vaya a prestar servicios de asesoría jurídica in-house, como se dice ahora, a determinada empresa. Y ese contrato de trabajo seguirá vigente mientras que la empresa que es mi cliente continúe requiriendo mis servicios. Si la empresa, digamos, Cefocac, firmamos el contrato hoy día y dentro de 3 meses o 5 meses para superar el periodo de prueba, me dice, ya no quiero el contrato, ya no quiero seguir con el estudio de abogados, ¿se habrá cumplido la condición resolutoria? ¿Qué opinan ustedes? Si yo en el contrato pongo, este contrato tendrá la duración que mientras dure el servicio que yo presto a la empresa Cefocac. ¿Se habrá cumplido la condición resolutoria expresa? El doctor Matías me dice que sí, exactamente, se habría cumplido la condición resolutoria expresa. Los trabajadores de confianza tienen una condición resolutoria curiosa. Mencionaron por ahí que los ministros, los directores, los gerentes son trabajadores de confianza. Claro, sí, tiene una condición resolutoria curiosa. Se acaba el contrato cuando se acaba la confianza. Por eso es que ha habido tanta discusión si es que los trabajadores de confianza tienen derecho a indemnización por despido arbitrario o no, y lo siguen discutiendo hasta ahora. Y han diferenciado entre trabajadores de confianza que tuvieron confianza antes de asumir el cargo de confianza, que ya eran parte de la institución o de la empresa o de la entidad, y de los trabajadores que llegaron a desarrollar el cargo en virtud de la confianza. Por ejemplo, yo he sido gerente de administración en 2 entidades públicas, un gobierno regional y otra del gobierno central. Comienzo mi relación laboral, que sí es laboral, mediante una resolución de designación y cesa con la resolución o que me da las gracias por los servicios prestados y me dice hasta aquí nomás, o cuando acepta mi renuncia. Entonces, no hay, pero sí son contratos laborales. Luego tenemos el mutuo disenso entre el trabajador y el empleador. Claro, hay muchas opciones de culminar un contrato de trabajo, pero el mutuo disenso, perdón, me olvidaba, el vencimiento de plazos de los contratos legalmente celebrados bajo modalidad. A ver, me pregunta el doctor Víctor si el trabajador de confianza puede gozar de la indemnización vacacional, si no gozó de esta. La única limitación que tiene la ley, el 713, que es el decreto legislativo que ve vacaciones, es que el trabajador haya sido la persona, que para no cobrar la indemnización, que el trabajador haya sido la persona que tenía la posibilidad de señalar cuándo ejecutaba su descanso. Por ejemplo, el gerente de administración jamás es el que por último designa cuándo sale, ¿no? El jefe de personal también programa las vacaciones. Me parece que esas son las únicas excepciones. El gerente de la empresa tampoco podría decir, oye, paga mi indemnización vacacional porque no he salido, cuando ha sido él quien aprueba las programaciones, o por último, él podría decir cuándo sale. ¿Alguna otra pregunta al comentario? Bueno, los vencimientos de plazo, como decía, los contratos de trabajo
ya que hay que tener mucho cuidado, vencen los contratos de trabajo modales, sujetos a plazo determinado, como los quieran llamar, vencen el día pactado en el contrato. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces hay demandas que dicen, me despidieron al vencimiento de mi contrato y están pidiendo reposición o están pidiendo despido fraudulento, despido incausado, lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Es válida esa demanda que decir, me despidieron al vencimiento de mi contrato? Es un error frecuente, dicho sea de paso, entre los operadores del derecho, llámense abogados en nuestro caso, ¿no? Menos frecuente en jueces y secretarios que no presentan demandas. ¿Qué opinan ustedes, doctores? ¿Yo puedo decir, me despidieron al vencimiento de mi contrato? Participen, por favor. La doctora Rosalind nos dice que no, porque indica un inicio y fin. Y dice, no, porque el contrato ya terminó, el doctor Chirinos. ¿Qué tendríamos que reclamar en ese punto, señores? Tendríamos que reclamar que el contrato sea desnaturalizado, por si acaso. Tendríamos que demostrar que el contrato sea desnaturalizado y que esa desnaturalización conlleva que la fecha de término no tenga relevancia. Por ejemplo, ¿cómo se naturaliza un contrato de trabajo a plazo determinado? Lo más fácil, cuando no está causalizado, porque fácil es contratar por inicio de obra o incremento de actividad, y no inicio o incremento de actividad, y no mencionar cuál es el inicio del incremento. Por ejemplo, se le ocurrió a Plaza Vea abrir un nuevo local en la ciudad X, ¿ya? Y contrata por inicio o incremento de actividad a personas que viven en esa región, en esa provincia, pero no menciona que el incremento de la actividad es la apertura del nuevo local, ¿verdad? Porque la actividad principal de la empresa de supermercados, ¿cuál es? ¿No es el expendio de alimentos, de bienes para uso cotidiano, por decirlo de alguna manera? Entonces, si ese es el incremento, si esa es la actividad principal, ¿por qué tendría que contratar por modal? Tendría que contratar a plazo indeterminado. La justificación para contratar modal sería de que el nuevo local, o sea, porque yo no sé cómo me va a ir en ese local. O sea, sí sé, porque he hecho todo el análisis de mercado. Pero tengo que justificar y decir, no sé cómo me va a ir en este nuevo local y por lo tanto no me puedo agenciar de personal permanente. Necesito sí un personal temporal para ver que el negocio me vaya de manera correcta. Por ejemplo, ustedes saben, como conocerán, Plaza Vea es un supermercado a nivel nacional. O sea, yo no entiendo, o sea, cuando fui a Tacna no me caía en mi cabeza que Plaza Vea vendiese artefactos en una zona franca. O sea, evidentemente, cualquier empresa que quiera vender electrodomésticos en Tacna, la Curazao, no sé cuáles otras hay, Saga, Ripley, quieran vender electrodomésticos en Tacna, salvo que se acojan pues a los beneficios de la zona franca, van a vender mucho más caro que lo que venden los mercados de la SOTAC. Pero bueno, en ese caso, pues uno puede justificar un incremento, inicio de actividad, ¿no? No sé cómo me va a ir. No sé cómo me va a ir. Tengo esa actividad principal, pero no sé cómo me va a ir. ¿Alguna pregunta al respecto? A ver, continuamos. El mutuo disenso. Claro, empleador y trabajador se ponen de acuerdo. Por lo general no te soporto más, yo tampoco te soporto. Y nos vamos. Chao, muchas gracias. Nos quedamos como amigos y nos vamos. Por lo general el mutuo disenso es eso. O, ¿sabes qué? Juan, me salió una mejor oferta. Para que no haya problemas, no tenga que estar cumpliendo los 30 días,
hacemos un mutuo disenso, cosa que así también la empresa se protege para que no vaya a haber una demanda por despido arbitrario, por si acaso. Cuando hay un mutuo disenso, por lo general las empresas, los buenos gestores de recursos humanos hacen eso, mutuos disensos. ¿Por qué? Porque cuando después venga un reclamo por despido arbitrario, va a decir, señor, acá está el mutuo disenso. Nos pusimos de acuerdo, él quería irse y yo le acepté que se vaya exonerándose de plazo. Terminamos el contrato de trabajo. Después tenemos la invalidez absoluta permanente. Bueno, en realidad debería ser incapacidad absoluta permanente. Las personas no son inválidas, son personas con discapacidad, por si acaso. ¿Quién declara la incapacidad absoluta permanente? ¿Alguna idea? ¿El empleador puede declarar la incapacidad absoluta permanente o la invalidez absoluta permanente, como dice la norma? Doctor Chirinos, muy bien, el empleador no puede. ¿Un médico particular, un médico ocupacional podría declararla? Sí, doctor Chirinos, uno es el Ministerio de Salud, pero más específico que el Ministerio de Salud, ¿quién podría declararlo? El médico ocupacional. Ustedes saben que muchas actividades requieren de exámenes ocupacionales de inicio y de salida, o incluso anuales. ¿El médico ocupacional podría declarar una incapacidad permanente? No, doctores, el médico ocupacional puede señalar la existencia, pero no la puede declarar. El diagnóstico del médico ocupacional no puede servir como justificante para extinguir el contrato de trabajo, por si acaso. No puede servir como justificante. Quien tiene que declarar es la junta médica, sea de un establecimiento de salud, sea de un establecimiento de salud del Ministerio de Salud, o de una EPS, pero no un médico particular de por sí no lo podría hacer, por si acaso. La jubilación. Claro, sí, la jubilación es uno de los las posibilidades de extinción del contrato de trabajo. Después tenemos el despido en los casos y formas permitidos por ley, que ya lo vamos a ver poco adelante, y la relación laboral por causa objetiva en los casos y las formas permitidos por ley. ¿Cuáles son las causas objetivas, doctores? Causas objetivas, cese colectivo, ¿verdad? Están de moda, están pidiendo ceses colectivos, causa objetiva. Otra forma de forma permitida por la ley es, señor, con el producto, y lo que está pasando, dicho sea de paso, doctores, por el tema de la pandemia, la empresa no tiene ingresos y hemos decidido la disolución de la empresa. Vamos a liquidar y disolver la empresa. Entonces, si ustedes leen la ley de sociedades, hay un parrafito, hay un artículo chiquito donde dice que los socios pueden optar por la liquidación y disolución de la empresa, por la liquidación de la empresa. ¿Verdad? Es una facultad de los socios. ¿Cuál es el problema? Que la decisión de liquidar la empresa por parte de los socios, o sea, no estamos hablando de deudas, ¿eh? Probablemente haya deudas, pero les sale más fácil declarar la liquidación de la empresa entre los socios que irse in the copy a que los declaren insolventes, sin reestructuración, liquidación. Los socios deciden liquidar y esa liquidación habilita a despedir a los trabajadores dándoles solamente 5 días de indemnización por despido arbitrario. Y 5 días, como todo, no 5 días por año, 5 días. Entonces, como ustedes ven, doctores, hay algunas cosas escondidas en la ley que también permiten la extinción del contrato de trabajo en circunstancias distintas a las señaladas en el 728. Ahora, la siguiente diapositiva va a ver algo que siempre he dicho y que hay que tener presente. En la siguiente diapositiva vemos los tipos de despido. Existe el despido. Por lo general, cuando hablamos de tipo de despido, nos dedicamos solamente a los nefastos, ¿no? A los negativos. Pero olvidamos que hay un despido justo.
el despido que se acredita en la comisión de la falta y que, seguido el procedimiento, conlleva a que el empleador le diga al trabajador, bueno, por estas causas ya no sigues trabajando, esto es un despido justo, que puede ser sometido a control judicial para determinar si es arbitrario. Pero partimos que es un despido justo. Después vamos a analizar si ese despido es arbitrario. Tenemos después el despido nulo, el despido indirecto, el despido incausado y el despido fraudulento. Entonces, si ustedes me preguntan cuántos tipos de despido hay, yo les diría que son 6 tipos. Por lo general, y ustedes van a leer nuestra casuística y nuestra doctrina, hablan de 5: arbitrario, nulo, indirecto, injustificado, incausado, perdón, y fraudulento. ¿Y el despido justo no existe? Sí existe el despido justo. ¿Hasta aquí alguna consulta? Vamos a ver casos de despido justo. Ahora vamos a poner un caso laboratorio. Si un docente de una universidad, instituto superior, colegio, ha sido motivo de denuncia por parte de sus alumnos o alumnas sobre acoso y siguiendo el procedimiento se demuestra que ha habido acoso, ¿ese sería un despido justo? Hace no mucho salió en Cuarto Poder, en Panorama, un profesor que testeaba a sus alumnas en la madrugada o sus alumnos en la madrugada para preguntarles cómo estaban vestidos o cómo estaban durmiendo. O sea, eso es un despido por falta grave, como mencionó el doctor Chirino, si es un despido justo o no es un despido justo. ¿Mm? Claro, hay que tener en cuenta que si se comprueba la imputación, hay que tener en cuenta que si se comprueba la imputación, el despido es justo. O sea, no hay que ver o no hay que pensar que todos los despidos son abusivos. Hay algunos cuantos, poquitos, pero los hay, despido justo. Después viene la siguiente opción, la anterior, por favor, la diapositiva anterior, si fuera tan amable. La otra opción, que es el despido arbitrario. Sobre esto hay una máxima, doctores. Todo despido nulo, indirecto, incausado o fraudulento va a ser arbitrario. ¿Correcto? Todo despido nulo, indirecto, incausado o fraudulento va a ser arbitrario. Pero no todo despido nulo, indirecto, incausado o fraudulento, si bien todo despido fraudulento es arbitrario, no todo despido arbitrario es fraudulento, o incausado, o indirecto, o nulo. Me explico mejor. Ante una causal de despido nulo, usted tiene 2 opciones: demanda nulidad de despido o demanda de despido arbitrario. ¿Correcto? Ante un despido incausado, usted demanda readmisión en el empleo o demanda indemnización por despido arbitrario. Frente a un despido fraudulento, usted demanda la indemnización o la reposición, la readmisión del empleo. Entonces, todos estos despidos que están por debajo de nulo en nuestra plantilla son a la vez desde nulo hasta fraudulento son a la vez despidos arbitrarios. Depende del afectado qué es lo que desee demandar. Ahora, entre nos, existe la posibilidad de demandar de manera subordinada. Demando despido incausado, readmisión en el empleo y subordinadamente despido arbitrario. ¿Me siguen la línea? ¿Preguntas? ¿Preguntas, doctores? Les explico. Yo sé que hay profesionales, abogados ya presentes, pero también hay estudiantes. Por favor, déjenme abrir este paréntesis. Una demanda puede tener pretensiones subordinadas. ¿Qué quiere decir la pretensión subordinada? Gracias, Jorge. ¿Qué quiere decir una pretensión subordinada? Una demanda, vamos a hacer más claro, porque ya me di cuenta que hay alumnos de derecho aún.
una demanda tiene un petitorio y el petitorio tiene las pretensiones. Tienes tu pretensión principal, ¿qué es lo que quieres? A esa pretensión principal le puedes poner pretensiones accesorias. Quiero esto, pero además, como consecuencia de esto, quiero esto otro. Pago de beneficios sociales de pretensión principal y como pretensión accesoria, porque es una pretensión accesoria, pago los intereses. ¿Ya? Podemos tener pretensiones alternativas. Más, eso lo vemos más en tema civil que en laboral, pero no, nada impide que se vea en laboral. Alternativas. Tú, demandado, elige. O me repones, vamos a hacer un ejemplo civil para no confundir. Tú, demandado, o me das el bien o me das el valor del bien. Tú elige. Entonces son alternativas, o el bien o el valor del bien. Después, subordinadas. En la pretensión subordinada, el caso es el siguiente. Señor juez, yo quiero la readmisión en el empleo por despido fraudulento. Y subordinadamente, indemnización por despido arbitrario. Lo primero que te van a decir, no puedes demandar las dos cosas a la vez. Aguanta, la pretensión no es subordinada. ¿Qué quiere decir? Que si me rechazan mi despido fraudulento, recién van a comenzar a analizar la existencia del despido arbitrario. Entonces, si es que A o B no se puede demostrar el despido fraudulento, hay que ver, o tendrá que ver el juez, si es que el procedimiento de despido, la justificación del despido, ha sido justo o ha sido arbitrario. Eso es una pretensión subordinada. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Doctores, son las 6:05. Yo les pediría, como solamente tenemos 2 horas, ir de corrido para no tener que hacer break. ¿Están de acuerdo? Sí, continuamos, por favor, porque esto es poco tiempo el que tenemos. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí están las causas del despido justo: la comisión de falta grave, la condena penal por delito doloso y la inhabilitación del trabajador. La comisión de falta grave, evidentemente, como podrán ver en la siguiente diapositiva, por favor, siguiente diapositiva, son las faltas detalladas en el artículo 25. Vamos a desarrollar algunas de ellas. Por ejemplo, la más común: A, el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores, la reiterada paralización intempestiva de labores y la inobservancia del reglamento interno de trabajo o reglamento de seguridad e higiene industrial aprobados expedidos según corresponda por la autoridad competente que revistan gravedad. La reiterada paralización intempestiva de labores debe ser verificada fehacientemente con el concurso de la autoridad administrativa. Ya. Después, vamos por este primer lado. ¿Cuál es la falta grave ahí, doctores? El incumplimiento de las obligaciones de trabajo que suponen el quebrantamiento de la buena fe laboral. A ver, vayamos a nuestros conceptos, a nuestros conocimientos básicos de derecho sancionador, tanto administrativo como penal. ¿No se supone que las faltas que acarrean una sanción tienen que ser específicas? ¿No se supone que las faltas que acarrean sanciones tienen que tener un supuesto de hecho y una sanción específica? Aquí el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral. ¿Qué es eso? El incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral. ¿Esa es una conducta? O sea, porque si voy al derecho penal, todos los tipos son el que se apropia para sí o para otro de los bienes que tiene bajo su custodia será reprimido con pena privativa de libertad de tanto, ¿no? Estamos hablando de apropiación ilícita.
pero hay un acto concreto de la apropiación del bien que tiene bajo su custodia. Si vamos al derecho sancionador administrativo, va a decir, si manejas un vehículo automotor sin licencia, es pasible de la sanción de multa tal. Entonces, digamos, ahí está la conducta. En los otros casos está la conducta y está la consecuencia. En este caso nos dice, bueno, son faltas graves que pueden cortar la relación laboral, casi razonable, la subsistencia de la relación laboral. El A, que es el que más utilizan, ¿no? Es el que más utilizan es el A. Es el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral. La reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores. El incumplimiento del reglamento de trabajo. O de reglamento de seguridad y salud y higiene. Seguridad y salud se llama ahora. Entonces, doctores, es una norma en blanco. Es una norma, como me acaba de mencionar, es una norma en blanco. Necesita que ser complementada con una norma adicional. Pero ¿cuál es el problema? Que por el principio de legalidad no pueden sancionarse con normas que no tengan el rango de ley. Entonces, si ustedes ven en este mismo artículo A, que tenemos el incumplimiento del reglamento interno de trabajo, ya, perfecto. El reglamento interno de trabajo puede decir, se sancionan con despido, como lo dice el reglamento interno de muchas empresas. Se sancionan con despido estas conductas, A, B, Z. Pero el reglamento interno de trabajo no tiene, de modo alguno, rango de ley. Entonces, ¿cómo me pueden sancionar si es que por principio de legalidad señala que solamente por normas con rango de ley podría aplicarse una sanción? ¿Cómo por una norma que determina que determinada conducta acarrea el despido? O sea, yo puedo saber, o yo puedo saber que ha cometido una falta grave, ¿no? Pero tiene que haber el principio de legalidad para poder aplicar la sanción de despido. Por eso, señores, para los que trabajan en la administración pública y conocen de la ley Servir, la 30057, ahí sí fueron más cucos, ¿ah? Ahí sí fueron más cucos. Dijeron, son causales de destitución, de destitución o de cese de la relación laboral, no me acuerdo bien el término, las infracciones contenidas en esta norma, más las que señalan el Código Penal, el Código de Ética y la Ley de Procedimientos, Ley General de Procedimiento Administrativo. Claro, porque el Código Penal, la Ley de Código de Ética y la Ley General de Procedimientos Administrativos son leyes. Son leyes. Entonces, ahí sí están cubriéndose del principio de legalidad. Pero no hacen lo mismo para el privado. Claro, esta norma es del año 92, el 728, el texto único ordenado del 97, ya tienen más de 20 años, casi 30 años la norma original, y no tenemos un código de trabajo porque no se ha dado todavía la oportunidad. Siguiente diapositiva, por favor. Ya estamos en la siguiente diapositiva. A ver, vamos a ver. Siguiente diapositiva, ya, gracias. En la siguiente diapositiva tenemos el otro gran error. A ver. Dice, el abandono de trabajo, el H, el abandono de trabajo por más de 3 días consecutivos. ¿Ya? Doctores, más de 3 días. ¿Cuál es el principal error que cometen las empresas? ¿A qué día le tienen que mandar la carta? ¿A qué día le tienen que mandar la carta de imputación? ¿Al día 1? ¿Al día 2? ¿Ya? ¿Al día 3? ¿A qué día le mandan la carta de imputación de falta? Abandono más de 3 días. Doctores, para que se cumplan más de 3 días, estamos hablando de 4 o más. Eso quiere decir que no le puedes mandar la carta el primer día, ni el segundo, ni el tercero.
Y está en discusión si el cuarto se puede. Y está en discusión, porque dice más de 3 días. Más de 3 días puedes tener, oye, pero 3 días, y les cuento el caso, les cuento el caso, o sea, les cuento un caso, una conocida empresa de seguros tiene 4 trabajadores en Lima, curiosamente los 4 que quieren formar sindicato, y los destacan a distintas ciudades en el interior del país. ¿Ya? Y esta empresa decide que estas personas tienen que presentarse al día siguiente en las nuevas ciudades. ¿Correcto? Pues bien, van ahí al día siguiente, y estos trabajadores no van a las nuevas ciudades, se quedan en Lima y se presentan en Lima. Primer día. Segundo día hacen lo mismo, tercer día hacen lo mismo, cuarto día hacen lo mismo, tercer día hacen lo mismo, no los dejan entrar a trabajar, dicho sea de paso, y el cuarto día fue feriado, y el quinto día les llega la carta de preaviso de despido. Usted ha faltado más de 3 días, por lo tanto, ha incurrido en falta grave. ¿Habrán incurrido en falta grave? Primer día faltaron, segundo día faltaron, tercer día faltaron, porque no fueron a la provincia donde fueron destacados. Cuarto día de la semana fue feriado. Viernes le llegó la carta diciendo usted ha faltado más de 3 días. ¿Se cumplió la causal? ¿No se cumplió la causal? ¿Opiniones? Por favor, fueran tan amables. Hay 2 opciones, tanto la que dice, ambos dicen que no, ya, las 2 opiniones que he visto. El doctor Chirinos, claro, dice muy bien que son 3 días. La doctora Rosalind, como les comenté, no los dejaron entrar a trabajar. El tema acá es que para el juez de primera instancia, todavía estamos en camino de la segunda, dice de que sí faltaron los 3 días, pero sí ha tomado en consideración que debe analizarse si era pertinente el cambio de ciudad para prestar el servicio, o si por el contrario era únicamente una represalia por intentar formar sindicato. Sí, así que estamos en evaluación de segunda instancia aún. Entonces, discutible, yo soy de los que esperan que mandar la carta al quinto día para evitarnos inconvenientes, por lo mismo que les he mencionado, es más de 3 días. Más de 3 días es los 3 días más 1. O sea, mando la carta al quinto día. Evitemos los inconvenientes de ser abogados de los empleadores, o ahí tenemos un buen argumento de defensa si somos los abogados de los trabajadores. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos luego el artículo 27, que dice el despido por comisión de delito doloso, a que se refiere el inciso B del artículo 24, solamente cuando la sentencia queda firme, la sentencia condenatoria queda firme, y el empleador no haya conocido el hecho antes de contratar al trabajador. Primero, delito doloso, no culposo. ¿Cuál es un delito culposo, por ejemplo? El atropellar a una persona son delitos culposos. El atropellar a una persona, estás manejando y se cruza una persona, atropellas, es un delito culposo, no es un delito doloso. Te podrían despedir por tener por este tipo de delito, por haber sido sancionado en ese delito, no, porque no es doloso, es culposo. Si el empleador conocía que estabas en un proceso, por eso es importante decir todo, si el empleador conocía que tenías un proceso por estafa, apropiación ilícita, falsificación de documentos,
o cualquiera de estos delitos, o falsedad genérica, cualquiera que quieras llamar, tenía conocimiento. Si tú le pides permiso para ir a tu declaración, ¿sabes qué? Tengo este proceso judicial, acá está la notificación, le dejo copia en recursos humanos, mañana necesito día libre. ¿Te va a poder despedir? ¿Mm? Si se lo pones en conocimiento durante la relación laboral, sí te podría despedir. Pero si se lo pones en conocimiento al momento antes de la contratación, no te podría despedir. Es importante saber el tema, ¿no? Si tú a tu currículum con el cual estás postulando tienen un problema judicial por violencia familiar y el empleador tomó conocimiento, ya no podría despedirte. Ahora, la inhabilitación como consecuencia de perdón, la inhabilitación dictada por la autoridad judicial o administrativa para el ejercicio de actividad que desempeña en el centro de trabajo, si lo ves por el periodo de 3 meses. Digamos, tenemos una empresa distribuidora, tenemos un grupo de choferes, uno de estos choferes sale el fin de semana, cuando se podía salir, con todo su derecho, se toma sus tragos, cada quien es responsable de sus actos, pero sí comete el error de, saliendo de la fiesta, agarrar su carro, ponerse a manejar y lo para el control de alcoholemia, manejando. Viene la sanción, viene la multa, y viene la inhabilitación de 3 años para manejar. Pregunta, ¿puede subsistir la relación laboral de este chofer con respecto a la empresa si ya no puede manejar el camión de reparto? La respuesta es evidente, no. Y esta sería una causa de despido justo, porque está inhabilitado para el ejercicio de una función. Está inhabilitado para el ejercicio de la función. Este sería el artículo 28. Al abogado que le suspenden la licencia, conocido bueno, hace muchos años, ya no creo que sea tan conocido. Una abogada que se encargaba de defender casos de familia, va a una señora, le cuenta su problema, le deja los documentos, y la abogada lo que no tiene mejor idea de averiguar quién es el esposo, y se entera que es un cirujano plástico. Lo llama y le dice, oye, te van a denunciar por esto. El Colegio de Abogados de Lima evidentemente agarra y la sanciona, ¿no? La inhabilita. El estudio donde trabajaba tenía todo el derecho de decirle muchas gracias, hasta aquí nomás estás inhabilitada para el ejercicio de la profesión, por el colegio. Resulta evidente, más allá de las cuestiones éticas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí, vamos a ver, despido arbitrario. Primero que está el despido arbitrario nace de la protección constitucional al derecho del trabajo. O sea, nadie puede ser despedido sino por causa justa, más claramente. Esto está en el artículo 27 de la Constitución. Evidentemente, si no se acredita la comisión de una falta, vamos a estar frente a un despido arbitrario. Por eso es que yo les decía que todo tipo de despido es arbitrario, ¿verdad? Todo despido podría ser arbitrario, si no es justo es arbitrario, pero no todo despido llega a ser de las otras vertientes, tuvo fraudulento incausado. En el expediente Llano Huasco se habla de 2 tutelas frente a la protección del artículo 27. Se habla de 2 tutelas, tanto de la tutela resarcitoria como la reparadora. En la tutela resarcitoria dice, para determinados despidos que configuren como arbitrarios, el trabajador puede optar por el cobro económico de la indemnización, regulada en el decreto legislativo 728, que son la indemnización por despido arbitrario. Pero hay otros despidos que son
tan groseros y violatorios del derecho constitucional que la única reparación válida debería ser la restitutoria, o sea, la readmisión en el empleo. ¿Me dejo entender? Hay despidos que son tan nocivos, por decirlo de alguna manera, tan falsos o tan violatorios de derechos constitucionales, que lo único que puede haber es restitución del puesto de trabajo. Y a estos despidos lo señala, los despidos nulos, los fraudulentos y los incausados. ¿Por qué? Porque más allá de ser despidos en su propia materia, violan derechos constitucionales. Y lo vamos a ver uno por uno al momento que vayamos a desarrollarlos. Hay dos condiciones o dos casos excepcionales en los cuales no hay protección contra el despido arbitrario, por si acaso. Jornadas de part-time menores de 4 horas y trabajadores que aún no han presentado no han superado el periodo de prueba. Entonces, todo empleador tiene la facultad de exigir un periodo de prueba legal de 3 meses. Y este periodo de prueba se puede adicionar 3 meses más. Y en los casos de dirección son de 6 meses, ampliable hasta 12 meses. Superados estos periodos de prueba, el empleador ya no puede despedir sino por causa justa. Hay una sentencia, sin embargo, hay una sentencia de la Corte Suprema que no reconoce indemnización por despido arbitrario, pero sí reconoce indemnización por daño moral. ¿En qué caso? Les cuento el caso así rapidito. Dice, una instructora de gimnasio es contratada por el gimnasio B como consecuencia de su trabajo realizado en el gimnasio A. Entonces, como era una de las instructoras más conocidas del gimnasio A, B le hace una oferta mejor que A para que venga a trabajar con ella, o con ellos, perdón. Entonces, la chica, la instructora, se va a trabajar con el nuevo gimnasio, el gimnasio B. Pero B decide cortarle el contrato por no haber superado el periodo de prueba. Entonces, la Corte Suprema determina dos cosas. Primero, que el periodo de prueba es válido. Y segundo, que sí ha habido un daño moral, porque tú no puedes someter a periodo de prueba, perdón, no podrías despedir por no superar el periodo de prueba a quien contrataste a sabiendas que tenía una capacidad para ese puesto. Y que además el motivo de la contratación fue precisamente esa capacidad. Y le dio una indemnización por daños y perjuicios, un daño moral. Entonces, hay que ver bien cuáles son las posibilidades generales. Estas son en cuanto al despido arbitrario. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en el despido nulo, aquí tenemos en qué casos vamos a estar, o la ley va a presumir que es un despido nulo. Este es el artículo 9 de la LPCL. Aquí el artículo 29 de la LPCL, perdón. Entonces, aquí tenemos el despido es nulo cuando tenga por motivo la afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales. Aquí lo de la afiliación al sindicato, conocido, es el caso de Telefónica, que es antecedente del caso Llanos Huasco, y además también hay sentencias en contrario, por si acaso. Hay alguna sentencia que dice que el trabajador despedido se afilió 5 días antes al sindicato y que con la finalidad pues, de protegerse de esta causal de despido nulo, y por ser un ejercicio abusivo del derecho no debería ampararse. Ese es uno de los temas. Pero pertenecer a un sindicato, realizar actividades sindicales o tratar de formar un sindicato no debería ser, sino más que no debería obtener más que la restitución del tema, ¿no? Me está preguntando sobre la suspensión del brevete. Si me permiten, les tengo un caso ahí
que contar. Es curioso en el caso del derecho administrativo sancionador con el derecho penal sancionador, o el derecho penal que eminentemente es sancionador. Yo tuve un caso donde, como ustedes conocen, en todas las ciudades tienen sus zonas recreacionales, ¿verdad? En el caso de Lima tenemos, entre otras, Miraflores. Entonces, un trabajador, un gerente además, un gerente de una empresa transnacional, había estado en una reunión, tenía el carro de la empresa asignado y decide irse a su casa. ¿Ya? Y se va al carro. Sube al carro y por motivos que solo Dios sabe se queda dormido en el carro antes de arrancarlo. O creo que lo arrancó pero se quedó dormido estacionado. Total que comenzó el operativo de alcoholemia justo en esa cuadra, le tocan la puerta y le hacen la alcoholemia, ¿no? Y evidentemente sale positivo. Entonces, ¿qué ocurrió acá? ¿Qué ocurrió ahí? Curiosamente, la Municipalidad de Lima le puso la multa por conducción en estado de ebriedad y el Ministerio Público dijo, como la cámara lo había demostrado que se había quedado estacionado, no había manejado, que no había delito de conducción en estado de ebriedad. Entonces, ahí tenías una resolución administrativa que te decía que habías cometido una falta y un pronunciamiento del Ministerio Público que te decía lo contrario, sobre el mismo hecho. ¿Cómo hubieran solucionado ustedes el tema, doctores? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea, doctores? Tenemos una resolución administrativa que dice que ha manejado ebrio y una resolución de fiscalía que dice lo contrario. ¿Qué hubieran hecho ustedes como empleadores? Bueno, lo que hizo la transnacional, que dicho sea de paso, se enteró de la multa, le llegó la multa a la empresa porque eran los dueños del carro. Lo que hizo la transnacional fue simplemente, y además era muy curioso, porque es una empresa transnacional que tiene muchas unidades de reparto. Entonces, ¿cómo hacer para que los choferes de reparto no digan que por ser choferes sí les pueden dejar sin efecto el contrato de trabajo, pero a los gerentes no? Lo que hizo fue decir, en sede penal se ha determinado que no ha habido comisión de delito, ¿no? Es lo que tuvieron que decir. Porque imagínense, ¿qué hubiera pasado si hubieran dicho, ¿por qué al gerente le perdonan y a los choferes no? Hubiera sido un gran problema para ellos. Volvamos al artículo 29, la diapositiva. La afiliación al sindicato, como les dije, ser candidato o representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa calidad, también va con el anterior. C, presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador ante las autoridades competentes, salvo que se configure la falta grave contemplada en el inciso F del artículo 25. ¿Qué quiere decir? En primera instancia, cualquier despido contra un trabajador que haya ido a SUNAFIL o al Poder Judicial debe considerarse nulo, salvo que el empleador pueda demostrar que se ha despedido por una falta grave. Si no lo puede demostrar, se va a entender que el despido ha sido porque te fuiste a SUNAFIL, que es la autoridad competente en materia administrativa, o te fuiste al Poder Judicial. Pero usted me puede decir, oiga, pero acá no dice Poder Judicial, dice proceso, una queja o participar en un proceso. Lo administrativo es procedimiento, lo judicial es proceso. O sea, está clarísimo. Hay quienes sin conocimiento procesal o legal, lamentablemente en tema de recursos humanos tenemos la competencia de los contadores,
piensan que solamente esto se refiere a procedimientos administrativos o solamente a procesos judiciales. Entonces yo siempre tengo a decir con mis amigos contadores, yo no me meto a decir cómo llevas la contabilidad de la empresa, no puedes tampoco tú pretender dar una opinión legal. Yo no doy opiniones contables, tú no puedes dar opiniones legales. Sin embargo, ustedes deben conocer, ven todo estudio contable dice dar asesoría legal. Por un lado es bueno porque nos da trabajo a los abogados, por lo generalmente en la pata. Por un lado es malo porque en realidad no asesoran en el 100% de los casos, no asesoran bien, y los perjudicados pueden ser los trabajadores o los propios empleadores. Son muy amigos de utilizar, de crear muchas empresas para tener regímenes MIPE, para que realicen lo mismo en el mismo local y bajo la misma dirección. Nosotros los abogados sabemos que ese es un grupo de empresas o una sola empresa que se ha subdividido de manera fraudulenta. Entonces, ahí vienen los problemas. Entonces, a veces hay que ser de lo más directo con nuestros amigos contadores, ¿no? Luego tenemos, como causal de la discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma, discapacidad o cualquier otra índole. ¿Ves? Aquí hablan de discapacidad, ya no hablan de invalidez. Esto es bueno. Claro, el tema de sexo, raza, religión, opinión, idioma, discapacidad, cualquier otra índole, en esa cualquier otra índole, esto es igual al artículo 3 de la Constitución. Si tienen presente el artículo 3 de la Constitución, ¿qué nos dice? El artículo 3 de la Constitución nos dice que los derechos enunciados en el artículo 2 no son taxativos y que la Constitución permite nuevos derechos que los no mencionados. Es lo mismo el artículo D, el inciso D. Por ejemplo, no podríamos despedir a alguien por razón de su sexualidad. Acá hablan de sexo hombre-mujer, ¿no? Varón, masculino, femenino, pero estamos hablando, cuando hablan si ampliamos a sexualidad, por opción sexual, no podríamos despedirlos. Los cuales, hay algunos casos que en el caso de religión, hay un caso específico, que incluso hay un libro sobre libertad religiosa. En este libro, no recuerdo ahorita quién lo publicó, pero es de la Universidad de Piura, es una tesis, hablan de dos casos específicos que recuerdo. El primero, ¿qué pasa? Son casos judiciales, por si acaso. El primero, ¿qué pasa si tengo una profesora atea en un colegio católico? ¿Es válido que se dé por concluir el contrato? O sea, es una empresa de tendencia, por si acaso. Es una empresa de tendencia. ¿Es válido que se dé concluir con contrato? Tendencia católica, ¿no? Segundo caso, un médico de salud que es testigo de Jehová pone en conocimiento que no lo pueden programar los sábados porque los sábados no trabaja conforme a su religión. Es más, dice, bueno, señores, yo comencé trabajando y después he conocido a Cristo, me he convertido a ser testigo de Jehová y mi nueva religión no me permite trabajar los sábados. Y bueno, la entidad procede al despido porque dice, no, yo necesito un médico, encima era un médico de emergencia, yo necesito que el médico de emergencia haga turnos los sábados porque los fines de semana son los fines de semana son los días que más trabajo hay. ¿Qué opinan del primer caso, de la profesora? La profesora dejó de ser católica, cristiana, o se volvió atea, o no informó que era atea, y las monjas se escandalizaron y la despidieron. ¿Qué opinan ustedes? Sobre empresas de tendencia, Toyama tiene un libro, y el otro es una doctora que no me acuerdo su nombre ahorita. Lo voy a buscar y voy a tratar de
hacérselo llegar. ¿Qué opinan de la profesora? Empresa de tendencia. Bueno, para avanzar rápido, el juzgado y la corte le dio la razón al colegio, porque dijo que las empresas de tendencia tienen pues esta libertad, la empresa de tendencia tiene esta libertad de poder contratar a personas que coincidan con lo que ellos tienen por principios, que es un caso excepcional a la discriminación por religión. Claro, por si acaso, la discriminación por religión es, soy de esta religión o no quiero ninguna religión, nadie me puede obligar a tener religión. Pero eso lo puedes hacer en una empresa que no sea de tendencia. Si tu empresa es un colegio que enseña valores cristianos, no puedes ir en contra de los valores cristianos. Igual ocurre en el caso de cualquier otra religión. En el caso del profesor, en el caso del doctor, ocurrió lo siguiente. La sala le dio la razón a salud. ¿Por qué? Porque dijo, primero, al momento de contratar, el doctor no había manifestado, al momento del inicio de la relación laboral, el doctor no había manifestado que su religión fuese testigo de Jehová. Es más, en el transcurso de la relación laboral ha habido el cambio de religión. Entonces, teniendo en consideración que los fines de semana, en especial los sábados, son los días de mayor trabajo, no podría priorizarse a una persona que no tenía ningún tipo de contratiempo al momento de contratar en perjuicio de los otros doctores. Porque a uno le estarías poniendo una carga laboral mayor por motivos religiosos y a otro exonerándolo de esa carga también por motivos religiosos. Con el adicional, que este motivo religioso no es un motivo que se haya originado al inicio de la relación laboral, sino durante la relación laboral. Luego, tenemos también como siguiente causal el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia. Si el despido se produce en cualquier momento en el periodo de gestación o dentro de los 90 días posteriores al nacimiento, se presume que el despido tiene por motivo el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia si el empleador no acredita que en estos casos la existencia de causa justa de despido. Acá hay dos temas que ver. Primero, causa justa de despido del artículo 25 de la LPCL. Si se ha llevado bien el procedimiento y la causa existe, bien hecho el despido. Y segundo, hay mucha jurisprudencia que señala que si la persona en estado de gestación, si la mujer en estado de gestación, se le vence el contrato y no se lo renueva, no estamos frente a un despido. Estamos frente al vencimiento de un contrato. Tienen que tener presente en eso. Entonces, como les dije hace un momento, hay que verificar si ese contrato modal no se ha desnaturalizado como paso previo a pedir la readmisión en el empleo. Muchas veces ocurre que dice, está embarazada y no le renovaron el contrato, la han despedido. No, no es así. Lo que tienen que ver es que si ese contrato se ha desnaturalizado como paso previo a pedir la reposición. Entonces, doctores, siguiente diapositiva, por favor. Pero no todo despido es manifiesto por parte del empleador, también hay despidos indirectos. En este caso, se requiere de una conducta por parte del empleador nociva para el trabajador y que el trabajador haya puesto en sobreaviso al empleador, de manera valiente, dicho sea de paso, por carta notarial, deja de estar haciendo esta conducta porque me estás perjudicando. Si te doy 6 días y no cambias, procederé conforme a ley o me entenderé despedido. ¿Correcto? Y en realidad, proceder conforme a ley le da 2 alternativas al trabajador. La primera, demandar cese de hostilidad. Continúo trabajando, pero quiero el cese de hostilidad. Y la segunda, demandar la indemnización por despido.
dar por concluida la relación laboral y demandar la indemnización por despido. Siguiente diapositiva, por favor, que estamos con la hora, ya vamos acabando. Siguiente diapositiva. El artículo 30 del RPCL, lamentablemente está muy chiquito. A ver, sí lo ven bien, ¿no? Ya, bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Dice, ¿cuáles son los actos de hostilidad equiparables al despido? Primero, la falta de pago de remuneraciones en la oportunidad correspondiente, salvo razones de fuerza mayor, caso fortuito debidamente comprobados por el empleador. Acabamos o estamos todavía en una emergencia sanitaria. Comenzó el 16 de marzo. Y a partir del 16 de marzo y hasta junio, y hasta el 1 de julio, esta emergencia sanitaria, hasta el 1 de julio, ya no recuerdo bien, esta emergencia sanitaria conllevó el aislamiento total. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan eso? Es reciente. Pues bien, esto de acá, pónganse en el caso de las empresas que no pudieron pagar el mes de marzo porque todos estaban en cuarentena, porque no habían activado mecanismos de trabajo remoto y no había quien hiciera la planilla. No había quien hiciera las transferencias. Claro, algunas empresas pudieron haber trabajado los contadores desde su casa, otras no. Entonces, este es un caso debidamente justificado de fuerza mayor, pero hay otros casos donde las empresas dicen, o el jefe de la empresa, el gerente, el jefe de personal, no le pagues, que se canse, que se vaya. ¿Verdad? Hay casos, de ambos casos. Se refiere al segundo supuesto, cuando la empresa sin motivo alguno no abona las remuneraciones. A ese caso se refiere. Después, la reducción de categoría y de remuneración, así como el incumplimiento de requisitos objetivos para el ascenso del trabajador. A ver, reducción de categoría y de la remuneración. Ustedes saben que solamente se puede reducir la remuneración del trabajador previo acuerdo de ambas partes. No existe eso de que vas a trabajar menos, vas a trabajar mediodía, vas a trabajar desde tu casa y te voy a mochar el sueldo. Eso no existe, por si acaso. Eso no existe. Entonces, esto de acá, vamos haciéndolo rapidito. Aquí lo que les decía, el caso de los jóvenes, el traslado del trabajador al lugar distinto a aquel que presta habitualmente servicio con el propósito de ocasionarle perjuicio. Es el caso que les mencionaba. La inobservancia de las medidas de higiene y seguridad que puede afectar o poner en riesgo la vida o la salud del trabajador. Lo mando a trabajar hoy día sin mascarilla, sin guantes, sin darle alcohol en gel. Actos de violencia o faltamiento grave de palabra en la área del trabajador o su familia. Hay muchos empleadores que pues quieren que todavía son gamonales, por citar algún ejemplo cotidiano. Los actos de discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma, discapacidad o cualquier otra índole, parecido al despido nulo. Los actos contra la moral y todos aquellos que afecten la dignidad del trabajador. Si yo contrato a una persona para que sea... Acá en Lima había un restaurante muy conocido, creo que todavía existe, que contrataba a todas las azafatas, pero el jale de ese restaurante era que las azafatas tenían una microfalda. Y ustedes iban a cualquier hora y estaba lleno. O sea, pero eso detecta contra la dignidad del trabajador, así que eso también podría ser una causal de despido indirecto. Y por último, la negativa injustificada del empleador de realizar ajustes razonables en el lugar de trabajo para los trabajadores con discapacidad. Todas las empresas públicas y privadas, todas las entidades públicas están obligadas a hacer ajustes razonables para que las personas con discapacidad puedan prestar servicios. Yo he sido gerente de administración en 2 lugares, tanto en el gobierno regional de Ica y en CONADIS, que es el Consejo Nacional para la Promoción de la Persona con Discapacidad. Y básicamente lo que hacía el área de fiscalización de CONADIS era verificar que las entidades públicas hagan los ajustes razonables para que las personas con discapacidad puedan trabajar sin contratiempo alguno. De modo tal que nosotros mismos en CONADIS teníamos una dirección de fiscalización que estaba en el segundo piso de la casa,
y las personas con discapacidad que laboraban en esa dirección tenían una oficina en el primer piso. Las 3 personas con discapacidad que laboraban en esa dirección tenían una oficina en el primer piso en base a los ajustes razonables. Entonces, doctores, el tema de protección a la persona con discapacidad y promoción del trabajo de la persona con discapacidad es un tema muy sensible. Ya tienen acá el artículo 30, inciso H, que lo mejor que se puede hacer es invocar y recomendar a nuestros clientes que cumplan con todos los requisitos de adecuaciones realizadas, ¿no? A los ajustes razonables. Siguiente diapositiva, por favor. Ya estamos acabando. El despido incausado es el caso Llanos Huasco, 976, sentencia del Tribunal Constitucional 976-2001, acción de amparo Tribunal Constitucional. Y este caso, pues, como bien se dice, en el caso Llanos Huasco, se dice, se busca cautelar la vigencia plena del artículo 22 de la Constitución y demás conexos, y se produce cuando el denominado despido se efectúa de manera verbal o mediante comunicación escrita sin expresarle causa alguna derivada de la conducta o labor que justifique. Ustedes me van a decir ejemplos. El ejemplo más claro. Le mando la carta a cualquier trabajador y digo, a partir de mañana, hasta el día de hoy no más trabaja, pasa a entregar su photocheck y los implementos que ha brindado la empresa. No hay expresión de causa sobre la conducta derivada de la conducta del trabajador. Es o decirle cualquier justificación. Ese es un despido incausado. Ante ese despido, que es arbitrario a todas luces, es también un despido que puede ser materia de tutela restitutiva para que el juez o la sala ordene la reposición del trabajador. ¿Por qué? Porque es violatorio de la Constitución. Recuerden que el debido proceso, la motivación, la justificación de las decisiones no solamente se dan en el aspecto privado, se tienen que dar también en el aspecto público, en general administrativo y también en las empresas. Todo tiene que seguir un debido procedimiento, ¿no? Las decisiones no se toman con cabeza caliente, sino razonadamente. Eso es en cuanto al despido incausado. Siguiente diapositiva, por favor. Sí. Y como ven ahí, el despido incausado consiste en remover a un trabajador que sea de manera verbal, mediante comunicación escrita o sin justificación alguna. Siguiente, por favor, que ya estamos con la hora. Menos mal que no hicimos el break. Tenemos. Y el despido fraudulento, como también contemplado en Llanos Huasco, se produce cuando se despide a un trabajador con ánimo perverso, auspiciado por el engaño, de manera contraria a la verdad y rectitud de las relaciones laborales. Lo está diciendo la diapositiva, porque casi me lo sé de memoria. Valgan verdades, cuando yo me gradué de abogado, este fue el expediente que puse. Entonces, por eso que lo tengo tan presente. Pero, ¿cuál es lo importante acá? Un despido es fraudulento, y les voy a contar el caso de una empresa de telecomunicaciones que despide, un caso que estoy viendo, que despide a un trabajador encargado de adquirir bienes, un trabajador logístico. Pero ¿quién denuncia la falta? Su jefe directo. ¿Quién impulsa la falta? A su jefe directo. ¿Quién firma la carta de despido? Su jefe directo. Y además, en la carta de despido, con otra cosa más, curiosamente, adjuntan declaraciones juradas para desvirtuar los descargos que presentó el trabajador. ¿Y quién firma las declaraciones juradas? Su jefe directo. ¿Quién es el responsable de la supervisión del cumplimiento de las órdenes? El jefe directo. ¿Quién es el responsable en este caso, quién era el responsable de aprobar los procedimientos de adquisición? El jefe directo. En buena cuenta, lo que había pasado acá
era, en la realidad, que el jefe directo, en el mes de febrero del año 2000X, del año 2000X, le había dicho, haz la compra de tarjetas magnéticas. Ya, perfecto. Trabajó 3 semanas el trabajador en la compra de tarjetas magnéticas. Y le dijo, ya no le compres a esa empresa, cómprale a esta nueva empresa. Pero vamos a comenzar de cero. Cómprale a la nueva empresa. 3 semanas más. Mes y medio. ¿Qué ocurrió? Desabastecimiento de las tarjetas electrónicas, que son las que sirven para marcar los ingresos. Marcar inicio de labores, ingresos a determinadas áreas. Entonces, el jefe, cuando le van a reclamar al área de adquisiciones, el jefe directo no tiene otra cosa que decir, él se demoró. Él nos ha dejado en desabastecimiento. Cuando nosotros contestamos, decimos, oye, pero si todo el trámite, todo el procedimiento lo apruebas tú, lo diriges tú, y tú dices que ya no puedes cambiar, que me pides que cambie de proveedor, no puedes decir que la falta la cometió el trabajador. Además, se supone que la supervisión le ejerce el jefe directo. Que la jueza todavía está en apelación, la jueza coincidió con nosotros. No puedes, evidentemente, pues no, el jefe directo no puede decir una cosa y después echarle la culpa al subordinado para después decir que la responsabilidad es total del subordinado. Evidentemente, aquí está auspiciado como despido fraudulento por el engaño, manera contraria a la verdad y a la buena fe laboral. Pero aquí la buena fe laboral no viene por incumplimiento del trabajador, sino por parte del empleador. Y existen actos imaginarios o fabricación de pruebas. O sea, ¿dónde se ha visto que el jefe directo te impute una falta y después para cuestionar tu absolución, firma una declaración jurada diciendo que has mentido? Y es más, el reglamento interno de trabajo decía que tenía que despedir el área de personal, de recursos humanos. Este jefe directo se apuró, firmando en la carta de despido, y la empresa adujo que como el cese se había registrado en el PLAME, en el PDT, por parte de recursos humanos estaba bien despedido. La jueza un poco más y lo destroza el abogado de la otra parte. Bueno, señores, les agradezco su participación. Hay una diapositiva más que se les ha dejado con los amigos de la institución. Seguramente se la van a hacer llegar. Y les agradezco su atención. Muchísimas gracias. No sé si es que hay alguna pregunta final. Sí, doctor, muchísimas gracias. En el Facebook estaban preguntando, yo le hago la pregunta, el doctor Ernesto Enrique Rodríguez me pregunta, ¿qué tipo de contrato deben tener o suscribir una entidad con un discapacitado? Cualquier caso. Una entidad pública es un caso. Es más, las personas con discapacidad tienen una bonificación del 15% sobre el total del puntaje obtenido en la evaluación. Bien, doctor. Por si acaso, ese datito, ténganlo presente quienes trabajen en el sector público. Cada vez que convoquen un CAS y se presente una persona con discapacidad, que no necesariamente tiene que ser el carnet de CONADI, sino puede ser el certificado de la Junta Médica, el certificado médico, debidamente expedido, tiene derecho al 15% de bonificación adicional. Muchas veces las entidades públicas olvidan eso. Y es sobre el total. En algunos lugares, antes de ser administrador, yo también trabajé en fiscalización de CONADIs. En algunas entidades solamente le dan el 15% adicional a la evaluación curricular. No, la ley dice que es sobre todo, por si acaso. Bien, doctor, ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Con esto estaríamos finalizando la clase el día de hoy. Sí, un gusto, señores. Ojalá se pueda repetir la reunión de hoy. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Agradecerle su participación y también a todos los demás participantes. Buenas noches.